doy gracias a Dios por permitirme estar una vez más con cada uno de ustedes. Y les invito, tengan la bondad, juntamente vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Salmos 119, versos 107 y 108, vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y de su comunión del Santo Espíritu. Dice así: afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. La vida del hombre es afectada de forma positiva, según el ámbito en que desarrolla la adoración. Veamos qué nos dice Juan capítulo 4, verso 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el tales adoradores busca que le adoren. El verso 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, Jesús está revelando uno de los grandes misterios que tiene que ver con la adoración cuando dijo: vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nos señala aquí la falta de conocimiento y el nivel en que ocurre la verdadera adoración. Ahora, el hombre natural no conoce sobre este tema, a pesar que el éxito o fracaso de su vida esté relacionado con ello. Jesús nos demuestra que Dios es espíritu y diseñó la adoración para que ésta sea una actividad que se desarrolle en la dimensión del espíritu. El verso 23, que acabamos de dar lecturas, nos muestra que la adoración es una actividad que trasciende el ámbito de lo físico, pues vemos que nace de un espíritu y su propósito es ministrar a otro espíritu. El hombre es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Esa es la razón por la cual la adoración no es una actividad racional, porque es producto de la fe. Nosotros por fe hacemos muchas cosas. A veces la gente natural, el hombre que no conoce a Dios, no entiende. Y es tremendo porque nos tildan de locos, nos tildan de fanáticos, nos tildan de un montón de cosas. Pero ellos no entienden lo que nosotros, a través de la palabra, a través de la relación que tenemos con Dios, experimentamos muchas cosas sobrenaturales. Ahora, el ser humano está formado de tres partes que integran o forman su ser. Tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cada una de estas partes desarrolla su actividad propia. Veamos en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7. Nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí la Biblia nos muestra la forma como fue creado el hombre. Este tiene un cuerpo físico, fue creado del polvo de la tierra, como nos narra aquí las Escrituras, y cuenta con 5 sentidos. Nosotros sabemos que los oídos, la vista, el olfato, el gusto y el tocar, el palpar. Ahora, por medio de los cuales estos sentidos percibe su entorno y recibe los estímulos físicos que lo hace expresar su vida. En función de lo que percibe por sus sentidos, estimulando el sistema nervioso, y actuamos según la reacción de lo que percibimos. Ahora, los sentidos del cuerpo solo percibe y recibe lo físico, ya sea tangible o intangible. El cuerpo físico es el lugar donde habita el alma del ser humano. El alma tiene funciones diferentes a las del cuerpo y funciona en un ámbito que no lo podemos ver. Sin embargo, cuando lo experimentamos, afecta a todo nuestro ser. Determina nuestro comportamiento y produce nuestra realidad cotidiana. El alma se expresa por medio de la imaginación, a través de la razón de los sentimientos,
de las pasiones y deseos. A esto se está refiriendo a la voluntad propia. Es la forma como se manifiesta y expresa a la vida. Pongamos un ejemplo. Si recibo yo una noticia buena, lo primero que va a pasar en mí es mi imaginación recreando sus imágenes acerca de la noticia buena. Luego mis pensamientos lo razonarán. Luego mis sentimientos aflorarán y liberarán mis emociones. Entonces, mi alma se alegrará, estará muy contenta y sentirá deseo de celebrarlo. El ser humano manifiesta a través de su comportamiento y expresa el estado de su alma, que es la conducta de nuestro cuerpo. Vamos a ver qué nos dice acerca de esto en Ezequiel capítulo 18, verso 20. Nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Ahora, esta decisión de desobedecer a Dios y pecar es tomada en el área del alma. Porque quien controla el alma, nos dice la Escritura, controla las acciones de su ser. Satanás la sabe y mediante un sistema bien elaborado de engaños ha atrapado el alma del hombre para hacerla desear lo malo y convertirla en esclava del pecado. En Génesis capítulo 3, verso 1, nos dice, aquí la Biblia nos narra el proceso de Satanás, activando la imaginación de Eva, contradiciendo lo que ella conocía que era la voluntad de Dios. En el verso 5 nos enseña lo que dice: sino que sabe Dios, esto le decía Satanás a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, podemos aquí ver la actitud de Eva, que no rechazó, sino que lo empezó a razonar. Ella empezó a pensar y razona y pensar, bueno, todo lo que él me ha expuesto, lo que él me ha dicho. El verso 6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos que cuando Eva comienza a razonar la propuesta, le cambió su visión y generó una opinión favorable a las bondades de comer el fruto, mostrando atracción y codicia. No pudo resistir el deseo de comerlo. Estaba tan emocionada que lo compartió con su esposo. Entonces la emoción fue tan grande que ella compartió. Eso es lo que hace el ser humano. Entonces el alma es la que se revela o se somete, la que peca o la que decide no hacerlo. Todas las decisiones del hombre son libres, voluntarias y soberanas. Esa es la razón por la cual la salvación o la condenación del ser humano es una decisión personal. Veamos en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 5. Haced morir, dice este verso, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cuando la idolatría se convierte en el centro de los deseos, los valores y la dependencia de una persona, tiene afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin importarlas o repartirlas con nadie. Las pasiones son el punto más alto del proceso que se da en el alma y que produce la voluntad del hombre. Esto pasa cuando el corazón se llena de codicia, quiere más y más y más. A él, con lo que tiene, no es muy poco, porque la codicia ya entró en su corazón. Entonces quiere todo lo que más pueda alcanzar para guardar, atesorar, y aunque no lo necesite, pero ahí lo quiere tener. Entonces vemos que el espíritu es la sustancia de la vida del ser.
Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo físico, hecho del polvo de la tierra. El espíritu es diferente al cuerpo y al alma. Aquí no funcionan los sentidos, porque el espíritu no percibe el mundo a través de ellos, ni de lo que oye, ni lo que huele, ni lo que saborea, ni lo que toca. Tampoco percibe la vida a través de la imaginación o de la razón, ni los sentimientos o emociones o los deseos. Entonces nos preguntamos, entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando lo creó? Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué fue lo que Él hizo entonces? Veamos, la respuesta se encuentra en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para que el hombre pueda ser un ser viviente, lo que Dios sopló fue su espíritu, que salió de él para darle vida al hombre. Lo que nos está diciendo es que el hombre vino a ser, en cierta forma, una extensión de Dios. Desde el principio, esta fue la idea original de Dios, al establecer un diseño para el hombre, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A diferencia del resto de la creación, esta parte del ser humano, el espíritu, no procede de este mundo, porque no fue creado, fue transferido de Dios al hombre. Es por esta razón, hermanos, que no reacciona ni percibe el mundo de la forma en que lo hace el cuerpo y el alma. Solo vive y reacciona con el contacto de la palabra y el Espíritu de Dios. Es por eso que mucha gente, cuando ve una persona indeseable, una persona que la sociedad no lo quiere, y se acerca a Dios y tiene un encuentro personal con Dios, Él ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, es un cambio rotundo que la gente se sorprende, se asusta. La gente dice: este ya no es el mismo, algo pasó en él, algo lo ha hecho cambiar, su rostro, todo es diferente, no hay palabras como describirlo. Es muy distinto al hombre de ayer. Pero ahí está, eso es lo que Dios hace. Es así, de esa manera, que se estimula, se alimenta y recibe vida por la palabra de Dios, que es espíritu y verdad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Veamos qué nos dice en Mateo capítulo 4, verso 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El verso 4. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan capítulo 6, verso 63 nos dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En estos versos bíblicos que acabamos de leer, Jesús hace referencia al alimento del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es el alimento exclusivo para el espíritu del hombre, pero la causa del pecado es la que produce separación entre Dios y el hombre, el cual es la fuente de vida y el hombre el contenedor que la recibe. Dios es nuestra fuente. De Él mana la vida, de Él mana lo que necesita, la felicidad, lo que necesita el hombre. Y el hombre aún no alcanza a entender. Y como el hombre no puede ser alimentado de su manantial, entonces ¿qué pasa? Se marchita y desfallece de hambre y sed. Veamos qué nos dice el libro de Juan, capítulo 4, verso 12 al 14. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El verso 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 6, verso 35, también nos dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí nos está demostrando que el espíritu del hombre solo puede percibir la vida y la realidad del mundo espiritual a través de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo, que se da en la comunión entre Dios y el ser humano, en el acto a través de la adoración. Sin la palabra de Dios y sin el contacto con su espíritu, el espíritu del hombre muere de sed. Amós 8, 11, 13 nos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. En Juan capítulo 7, el verso 37 al 39, leamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando hay rechazo, literalmente, de la palabra de Dios, llegará en cualquier momento que estas personas se encuentren frente a alguna situación difícil de su vida. Buscarán a Dios o a alguien que les hable de la palabra, pero solo encontrarán silencio. Hay personas que rechazan literalmente y se burlan de la palabra de Dios. Llegarán en cualquier momento que se encuentren frente a alguna situación difícil. Buscarán a Dios o buscarán a alguien, buscarán a algún hermanito, esos que predicaban la palabra, para que les hable de la palabra, pero solo encontrarán silencio. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que ningún juicio es peor que cuando Dios entrega a una persona a sus propios deseos pecaminosos. Tal persona se precipitará en la degradación y la perversión y terminará siendo esclavos de los demonios. Eso nos dice en Romanos 1:21. Entonces, Dios se cansa, Dios da oportunidad una y otra vez, pero llega un momento que la necedad de las personas cansa también la paciencia de Dios y los deja a que ellos hagan de acuerdo a su libertinaje y llegan a ser esclavos de los demonios. La Sagrada Escritura, que es la misma palabra de Dios y es la autoridad suprema para nosotros los creyentes, una vez que nosotros los creyentes hemos recibido el don del Espíritu, entonces experimentaremos una vida abundante y desbordante de los ríos de agua viva y correrán hacia otros llevando el mensaje sanador de Cristo. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos a través de la oración, a través del ayuno, a través de esa búsqueda personal de derramar nuestro espíritu delante de la presencia de Dios, entonces no se hace esperar el Espíritu Santo, porque Él conoce y pesa nuestros corazones. Y entonces, cuando somos llenos de esta experiencia de la vida abundante, de la vida desbordante de los ríos de agua viva, entonces eso nos hace que nosotros podamos ir y hablar a otros, de compartir a otros esa abundancia que siente nuestra alma. Y eso es algo importante, porque eso significa que Dios está con nosotros y nos ayuda, nos fortalece a poder ser pilares para hablar de la palabra de Dios. Veamos en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13.
Nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí vemos que Dios reclama la traición y abandono de sus hijos. Al hacerlo perdieron su propósito y destino como pueblo redimido. La verdadera agua viva solo se encuentra en una relación personal y ferviente con Dios por medio de Cristo. Isaías 41:17 nos dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Mire qué linda promesa. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, o sea, ¿de dónde emana esto? Es de la presencia de Dios, para que corra de Él hacia nuestro interior. Nosotros vemos que la vida de adoración a Dios no es una opción, sino una gran necesidad. Mediante la comunión y adoración, el ser humano puede mantener su espíritu vivo, fuerte, saludable, gozoso y en paz. Si se aleja del pecado y se reconcilia con Dios, desarrollando una vida de adoración y comunión con Dios, pasa de muerte a vida eterna. Esa es la gran promesa que tenemos nosotros como hijos del Dios Todopoderoso. En Isaías 57, versos 15 y 16 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El verso 16: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Mire qué cosa tremenda. Aquí vemos que el Espíritu de Dios nos da la vida, y el deseo de su corazón es que lo busquemos y le adoremos en espíritu y en verdad. No porque Él necesite de nosotros, hermanos, sino porque nosotros necesitamos de Él cada día. La adoración a Dios es la forma en que el hombre se conecta con su fuente de vida para poder seguir viviendo saludable y en armonía y obediencia con nuestro Creador, llevando las buenas nuevas de salvación a otros que la necesitan. En este tiempo de crisis, en este tiempo de una situación tan difícil que está pasando no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, Dios quiere que nos mantengamos cada día buscándolo. Dios quiere que nosotros bebamos de esa fuente de vida eterna. Dios quiere que nosotros tengamos cada día esa relación permanente con Él. No necesitamos estar en una situación difícil para poder reconocer que tenemos a un Dios sobrenatural. No necesitamos nosotros que alguno de nuestros hijos esté enfermo para poderle decir: Señor, ahora sí me acerco a ti. No, es nuestro diario vivir. Es nuestro maná, es nuestra fuente que nos da la fuerza para poder nosotros vivir en gozo, en paz, en medio de cada situación que se nos presenta en nuestra vida. Entonces, no va a caer nuestro semblante, no va a caer nuestro espíritu, no va a caer nuestro gozo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Así lo dijo el apóstol Pablo: no me importan las demás cosas, no me importa lo que me suceda. Lo que sé es que Cristo vive en mí. Y eso es lo que importa en cada uno de nosotros como cristianos. Cristo vive en mí. Y es lo que tenemos nosotros día a día, poder testificar a nosotros mismos y a los que están a nuestro alrededor. Y a todo aquel que necesite de nuestro Dios, ahí presentárselo, porque servimos a un Dios todopoderoso. Entonces, sigamos adelante y cada día tenemos un compromiso con Dios, el dador de nuestra vida. Que el Señor les bendiga grandemente.